Buenas tardes, bienvenidos al programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y asimismo al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para comentar temas sociales de interés. En esta ocasión tenemos la grata presencia de la maestra Irma Griselda Aunchategui Requena. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, ha obtenido la maestría, ha sido profesora de carrera de nuestra facultad, ha sido y es autora de una obra muy importante de Derecho Penal que va ya en su 4ª edición. Tiene un banco de preguntas en coautoría con el maestro Ignacio Villasana Díaz, un diccionario de Derecho Penal, artículos y ensayos en distintas obras colectivas y coautora en 5 libros. Además hay que decir que nos tiene una cercanía porque ella también se ocupa de la criminología y esto nos ha permitido tener una relación estrecha no solamente en el aspecto personal de amistad, sino también de intereses académicos. Fue visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defensora adjunta de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM. Hay que destacar de actividades extraacadémicas. Ha ganado 3 concursos literarios en el género de cuento, 1 a nivel nacional y 2 en España, en Bilbao, que se rehusaba a ir y finalmente accedió a ir, y creo que fue una muy grata experiencia. Miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología y consejera editorial de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal, Crimiconexis. En esta ocasión vamos a referirnos a las calles de Querétaro. Ustedes recordarán que la vez anterior estuvimos hablando sobre la Constitución de 17 y el día de hoy queremos dar una visión de cómo era Querétaro en 1917. La vez pasada, al referirnos a la Constitución desde la perspectiva jurídica o técnica, pero el contexto, podemos destacar que las mujeres tuvieron una participación activa y determinante, sin importar la clase social a la que pertenecían, peleando con armas como enfermeras, conspiradoras, periodistas, escritoras, y la mayoría partidarias del reconocimiento de la igualdad de la mujer. Al redactarse la Constitución, se manifestaron inquietudes políticas, en especial podemos destacar la figura de Ermila Galindo al solicitar el voto femenino en el constituyente. Los determinantes sociales que impactaron en los años cercanos a la promulgación de 1917 se caracterizaron en México por una serie de fenómenos claramente derivados del movimiento armado de 1910 en materia política, económica y social. En este contexto queremos resaltar algunos aspectos relevantes en la desigualdad social que había, en el orden demográfico, pero que fueron sin duda la base para la expedición de la Constitución aprobada en 1917. ¿Pero qué pasaba en el mundo? El 13 de febrero en París, el servicio de espionaje detiene a Mata Hari, que será ejecutada el 15 de octubre. El 24 de febrero, el Servicio de Inteligencia Británica interceptó el telegrama de Arthur Zimmermann, secretario de Estado de Asuntos Exteriores alemán, en que pedía a México iniciara la guerra contra Estados Unidos y Alemania se comprometía a recuperar el territorio que había perdido México en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 30 de mayo de 1848, precisamente celebrado en Querétaro. El 27 de mayo en Roma, el Papa Benedicto XV promulga el Código de Derecho Canónico y desde la perspectiva de nuestra disciplina, el 15 de noviembre muere Emilio Durkheim, importante sociólogo y fundador de la sociología. Es el primero que propone
que se estudien fenómenos particulares de la sociedad. Y con esta introducción quiero pedirle ahora a la maestra Muchategui que de su mano nos dé un recorrido por las calles de Querétaro. Te cedemos la palabra y mil gracias por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, doctora, muchísimas gracias de invitarme. Estoy aquí encantada con ustedes y, pues bueno, como habíamos platicado, aparte del acto importante de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se da justamente en Querétaro en 1917, es importante hablar de las calles, de los personajes, de las plazas, de todos esos rinconcitos de las ciudades que tenemos en la República Mexicana, que son como testigos mudos, mudos hasta en tanto no investigamos qué pasó por allí. Y estos testigos mudos nos gritan que ellos fueron testigos de acontecimientos muy interesantes. Primero quisiera yo referirme a algo que creo que todo el mundo sabe, que es que Querétaro fue una ciudad fundada en 1531 como Santiago de Querétaro, que fue el nombre religioso. El nombre oficial ahora es Querétaro de Arteaga. Es una tierra de ópalos, de cantera, de una serie de frutas increíbles, deliciosas, que se dan más en la región árida, porque está enclavada la ciudad de Querétaro y todo el estado en la zona centro de la República Mexicana. Es una zona más bien desértica, pero tiene una gran variedad de frutos. Y tiene una variedad de perlas y de piedras preciosas, de metales preciosos, porque fue zona minera. Entonces, ahí se cuentan muchas historias y leyendas de las cuales probablemente dentro de un momento vamos a evocar algunas. Quiero comentar que en purépecha quiere decir Querétaro lugar de piedras y en otomí significa lugar del juego de pelota. Además, fue villa, fue noble, leal ciudad, y actualmente es una de las ciudades más visitadas por el turismo. Cuando se quiere ver la arquitectura, por ejemplo, del siglo XVII, tiene unos templos, unas iglesias maravillosas, tiene construcciones bellísimas, calles ahora cerradas, que son las pequeñas avenidas por las que la gente circula sin que los coches estén estorbando. Entonces, se pueden apreciar balcones bellísimos de herrería maravillosa de hace muchísimos años, y a veces cada casa, cada balcón, cada rincón, cada fuente, tienen una historia y ahí es donde empiezan a surgir estos grandes personajes. Hay varios, no sé si podemos comenzar, por ejemplo, con la historia de la Carambada. Me parece estupenda. Podría ser. La Carambada es un nombre que lleva una pequeña novela escrita por Joel Verdeja Sousa. Aquí no se sabe muy bien si precisamente la Carambada fue un personaje de leyenda, un mito o fue una realidad. Quiero comentar que en Querétaro se hacen visitas viernes y sábado por todas las casonas del centro histórico y se va haciendo el recorrido que hizo la Carambada cuando vivió en Querétaro. Ella nació en Querétaro en la hacienda del Batán en 1845. Ahí los historiadores no se ponen muy de acuerdo. El personaje al parecer sí existió. La fecha de nacimiento es un poquito dudosa. Se dice que la madre se la llevó al enviudar ella a París, entonces estudió con las monjas del Sagrado Corazón, fue dama de Carlota, y por ahí en la novela se narran algunos episodios que nos mencionan la vida de Carlota y Maximiliano, la etapa buena, la etapa mala, la decadencia de Maximiliano, cuya muerte se da precisamente en el Cerro de las Campanas, que está en la ciudad de Querétaro. Esta leyenda o mito o realidad, no se sabe bien, nos habla de que precisamente la Carambada que se llamaba Oliveira del Pozo, era contraria a los ideales de Benito Juárez. Era una mujer religiosa que se metió a aprender a disparar, a andar a caballo. Era una mujer que era muy entrona para muchas cosas de estas y alborotaba a la gente y la gente la seguía. Primero porque era inteligente, porque era astuta, porque era hábil, porque era muy guapa y tenía mucho carácter. Entonces armó un grupito de personas contrarios a Benito Juárez y se dice que un día acudió a Nopala, en el estado de Hidalgo, para conseguir con una yerbera una planta que se llama 21illa. Esta historia es muy interesante, es conocida y desconocida y deformada, pero es una historia muy interesante. Yo recomiendo mucho la lectura de esta novela. Se dice que Oliveira del Pozo
consiguió con esta hierbera la hierba de la 21illa, que preparada con otras hierbas, consistía en un aceitito del cual, con unas cuantas gotitas que se colocaran en un brebaje, en una hierba o en un té, en un café o en una bebida alcohólica, que fue el caso, se le ponía a la persona y venía muriendo 21 días después, de ahí el nombre de 21illa. La persona moría 21 días después, curiosamente, con sintomatología de angina de pecho. Se dice que la flor de la 21illa puede curar la angina de pecho, pero el brebaje preparado de esta manera, colocado solamente unas 3 o 4 gotitas, ocasiona la muerte. Y más adelante, la carambada se las ingenia para venir a la capital. Y hay un acontecimiento muy curioso, que es una anécdota que a mí me gusta mucho. Ella dice que cuando llegó a la Ciudad de México, a la capital, quiso entrar en contacto con Benito Juárez y de alguna forma las cosas se le dieron de esta manera. Se topa en la calle con un personaje ya mayor que le lanzó un piropo. Ella, como buena queretana, como buena provinciana, hizo un dengue muy curioso y se siguió caminando. Pero el acompañante de ella le dijo, oiga, no se asuste, no se alarme. Esta persona que le lanzó el piroto es una persona muy reconocida. Es nada menos que don Guillermo Prieto. Entonces ella se regresa, porque había oído hablar de él, y le dice, yo no sabía de quién se trataba, disculpe usted el dengue que hice. Y entonces ella le dijo, no te preocupes, yo sé que tú eres queretana. Y entonces ella le dijo, ¿cómo puede ser que usted sepa que yo soy queretana si ni siquiera hemos cruzado 10 palabras en este momento? Y le dijo, mira, sabía yo, chata, que tú no eres más que una muchachita queretana por lo siguiente. Le dice, mira, hija, si tú hubieras sido tapatía, me hubieras llamado viejo rabo verde. Si costeña, me habrías dicho una palabra muy fuerte. Si hubieras sido de cualquier otro lugar, me hubieras ignorado. Pero si hubieras sido potosino o poblana, simplemente no me haces caso. Pero ese dengue que hiciste tan queretano, me dice a gritos que tú eres de la tierra de las chirimoyas y de los camotes. ¿Estás conforme con mi explicación? Y esto parece que, al parecer, es un dato que habla mucho de la capacidad de observación de Guillermo Prieto y habla mucho de la mujer queretana. La mujer queretana efectivamente tiene ese dengue de levantar un hombro. No lo puedo explicar, pero yo sé que es así. Aquí la novela no lo dice, pero levantar un hombro con un dejo de desprecio, de burla, etcétera, es un dengue muy queretano. Entonces, efectivamente, Guillermo Prieto tenía razón. Este detalle a mí me hace pensar que es algo muy interesante que hay que resaltar. Y finalmente, la parte final de toda la historia es que la propia carambada logró introducirse a una cena en la que estaba presidiendo precisamente don Benito Juárez. Se dice que cuando la presentaron, él mismo le ofreció que se sentara a su lado y entonces ella aprovechó un descuido de él cuando alguien lo saludó y colocó unas cuantas gotas en su bebida para que él la tomara. Nadie se dio cuenta, él tomó la bebida y 21 días después él muere con la noticia de que fue de angina de pecho. Aquí es donde entramos en la duda de si esto fue real o es un mito o una leyenda queretana. Los queretanos se sienten a veces como héroes al saber que la carambada es queretana, fue queretana, pero es un hecho histórico o es una parte de la leyenda, no lo sabemos bien. De todas maneras, no deja de ser interesante porque dentro de esta novela se dan datos muy interesantes de esta mujer y de Benito Juárez. Y a mí me parece que sería un detalle que todos deberíamos de conocer, no nada más los queretanos. Claro, como ustedes pueden darse cuenta, ha sido un deleite escuchar a la maestra Griselda. Vamos a continuación a escuchar una pieza musical que hemos querido que en estos programas simultáneamente tengamos la posibilidad de una música. En esta ocasión, y también por sugerencia de la maestra Muchategui, vamos a escuchar el Querreque, el cual se conoce en varias versiones y cambia el texto de las rimas, pero hemos escogido una que esperamos que sea de su agrado. El querreque es un ave que en general podemos señalar, se identifica con el pájaro carpintero, que pica los árboles para hacer su nido o llamar la atención a su compañera. Y entonces se dice que emite un graznido de grr, grr, y que de ahí viene el querreque.
Esto también se utiliza la palabra querreque para hablar de personas que son muy parlachinas, y que entiendo que en Querétaro se señala que cuando una persona reúne estas características, se le señala pareces un querreque, ¿verdad? Podríamos señalar también dentro de Querétaro, y antes de escuchar nuestra pieza musical, efemérides nacionales. El 16 de mayo de 1917 nació Juan Rulfo, que no se ponen de acuerdo si fue en Ajulco o Sayula, en Jalisco. Su obra más representativa es El llano en llamas, que escribió en 1950, Pedro Páramo en 1955, que es considerada una obra parteaguas en la literatura mexicana, que marca el fin de la época revolucionaria. Señalar también que el 23 de septiembre del mismo 1917 nació Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como el Santo, que es toda una figura emblemática en nuestro país y sobre todo del exterior, es decir, la gente viene con deseos de saber del Santo y de ver sus películas, etc. También el 18 de noviembre nace Pedro Infante en Mazatlán, Sinaloa, que bueno, es toda una leyenda, un ícono del cine mexicano. El 30 de junio se firma la Constitución del Estado de Campeche, y hay que señalar que curiosamente Campeche no tuvo representantes al constituyente de 1917, y quizás es porque todavía no hemos encontrado una explicación al respecto, pero parece que es porque todavía no estaba muy bien determinada la independencia de Campeche. Podemos señalar también a Manuel Urbina y Altamirano, botánico, y que hay que señalar que la colección que él hizo permanece en el Instituto de Biología de la Universidad. También Francisco León de la Barra, que estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y fue el presidente interino tras la renuncia de Porfirio Díaz. Ezequiel Montes Ledesma, abogado, profesor de Derecho Romano, ministro, embajador. Y ya quizás un poco más reciente, poco conocida creo, la cantante Tegua. No sé si tú te acuerdas de ella, con una voz privilegiada que tenía. Se dedicó fundamentalmente a la canción de protesta, como con Óscar Chávez, creo que serían los más representativos de esa época. Y Jaime Sabinas la nombró la voz abusadora de los pájaros. Sin embargo, yo creo que por haberse dedicado a la canción de protesta no fue muy conocida. Rescató muchas piezas mexicanas, tiene discos especialmente con música mexicana antigua que ella rescató. Podemos señalar también como queretana a Ana Luisa Pelufo, que también es de las artistas de la época de oro del cine mexicano. Debutó en la última película que se hizo sobre Tarzán, que interpretaba a Johnny Weissmuller. Y hay que señalar que se le atribuye a Ana Luisa Pelufo el primer desnudo en el cine mexicano en la película La Fuerza del Deseo. Pues después de estos comentarios y de haber escuchado a la maestra Muchategui, vamos a retomar un poco antes de escuchar nuestra pieza musical. Hay que recordar que Querétaro fue declarado por la UNESCO en 1996 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y obviamente dentro de este paseo que estamos dando en la ciudad de Querétaro, podríamos pedirte que nos hables un poco de lo que se considera la cuna de la independencia, en ese momento Teatro Iturbide, y que hoy es el emblemático Teatro de la República, que fue sede del Congreso Constituyente. Claro que sí. Bueno, el Teatro de la República, como lo conocemos actualmente, efectivamente se llamó inicialmente Teatro de Iturbide. La bendición del teatro fue el 29 de abril de 1852
y se estrenó con la obra Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. Cuando fue aprobada la letra y música del himno nacional, se estrenó en el Teatro Iturbide el 16 de septiembre de 1854. Hay una narración muy interesante que relata que el gobernador de Querétaro en aquel entonces era don Ángel Cabrera y que recibió de manos de una mujer queretana la bandera nacional y el grito de independencia que en el Teatro de Iturbide todavía dio el gobernador, decía: viva la independencia de México, viva la corregidora de Querétaro, viva el cura Hidalgo, viva Ignacio Allende, viva México. Cuentan que toda la ciudad estuvo adornada, que había cantos, que había vitoreado todo lo que tenía que ver con el himno nacional, aplausos, alegría indescriptible, porque sintieron que en ese momento Querétaro era el centro del mundo. Allí se estaba estrenando nada menos que el himno nacional. Entonces, cuando terminó el grito, se entonó por primera vez el himno nacional y fue algo muy emotivo. Otro dato muy interesante del Teatro de la República, por supuesto, es que el 5 de febrero de 1917 se promulga allí la Constitución que a la fecha, a pesar de múltiples modificaciones y reformas, sigue vigente. Y después, el 5 de febrero de 1922, es cuando cambia su nombre por Teatro de la República. En este teatro también habría que recordar que se celebró el juicio contra Maximiliano, Miramón y Mejía, y que ahí se confirmó la sentencia el 16 de junio de 1867. La ejecución, obviamente, se llevó a cabo en el Cerro de las Campanas de esta misma ciudad. Parece que tenemos un problema con la música. Nuestra audiencia pensará que se nos olvidó después de haber hecho la presentación, pero parece que tenemos un problema con la pieza musical. Entonces, o no sé si ponemos la que teníamos en segundo lugar. Más adelante la ponemos. Más adelante la ponemos. Ah, ok. Bueno, parece que van a solucionar este problema, pero perdón por interrumpirte. Entonces, podemos señalar que el Teatro de la República realmente es muy significativo, no solamente para la ciudad de Querétaro, sino para todo el país, diríamos. Así es, así es. Cuando nosotros vamos a Querétaro, pues la verdad que toda esta historia que tiene la ciudad no se conoce, ¿no? Creo que es importante difundir porque también recordemos que en septiembre de 1810 precisamente nace el movimiento de independencia en Querétaro, ¿no? En casa del corregidor Miguel Domínguez y la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que tendríamos que destacar el papel que desempeñaron las mujeres. Ya tenemos la canción. Pues hemos arreglado gracias a esta eventualidad, pero es lo que pasa cuando se realiza en directo. Entonces vamos a escuchar, como les había mencionado hace un momento, el Querreque con el trío Chicontepec. Ya está la canción, continuamos en 3 minutos. Pues a ver si las repito, porque ya no sé qué más inventarnos. Oigan, busquen otra canción porque Si gusta, continuamos. Es que no pudimos descargar. El que mandamos. No pudimos ni. ¿Y no lo pueden bajar y eso? Ya lo intentó de todas las formas, está protegido y no le deja. Entonces encontramos uno, Ajá, pero yo creo que está bien. O sea, es el que reca al final, ajá. pero las coplas son las que yo creo que cambian. Bueno, ¿pero lo van a poner o no lo van a poner? Ya está. ¿Está pasando ahorita? Sí. Ah, Ok. perfecto. Pues busquen otra. ¿No?
nos falta lo de Ángela Peralta. Yo traigo una del biografía. acueducto. Ah, perfecto. La otra canción sí la tenemos ya. La que falló fue esta. No dejaba de ninguna manera. Pero al final se está oyendo ahorita. ¿Las calles aledañas o directamente sobre? ¿Cómo? Sobre las calles aledañas al teatro, dejo la pregunta. Sí, exacto. Continuamos en 15 segundos. Bueno, continuamos con nuestro recorrido por la ciudad de Querétaro y ahora le pregunto a la maestra Muchategui, ¿qué pasa alrededor del teatro? Es el teatro como figura principal, pero en relación a sus calles aledañas, a la historia o a las leyendas que hay en relación a la ciudad de Querétaro. Bueno, pues en torno al teatro de Iturbide, después de la República, efectivamente las calles aledañas también platican mucho de la historia. Justamente una de las calles por las cuales se encuentra el teatro es la calle de Ángela Peralta. Ángela Peralta es un personaje muy importante en Querétaro y debería de ser un personaje muy importante a nivel nacional. Ángela Peralta nace en 1845 en la Ciudad de México y muere en Mazatlán en 1883. Hay que destacar algo muy interesante. Se dice que ella era fea, bajita, muy redondita, nada agraciada, pero cuando la mujer comenzaba a cantar, bueno, parece que los ángeles estaban dentro de su garganta. Ella era soprano y desde muy, muy joven comenzó a cantar para el público y fue aceptada. Comenzó a viajar al extranjero, fue muy reconocida y dentro de las muchísimas anécdotas que hay en torno a Ángela Peralta, hay dos que a mí me gustan mucho. Una, cuando ella se presenta en la Sala Bellini, en la Scala, con la sonámbula, el emperador Víctor Manuel II, que además tiene un monumento maravilloso en Roma, cualquiera que vaya a Roma, lo primero que va a ver es ese monumento. Víctor Manuel II salió a darle las gracias y posteriormente el público le aplaudió tanto que Ángela Peralta tuvo que salir 32 veces a dar las gracias. Esto no es común, es muy raro que ocurra. Y otra anécdota que es quizá todavía más hermosa es la que se dio cuando ella canta en Italia con una cantante que era la más famosa de la época, Adelina Patti. Y se dice que cuando Adelina Patti iba a entrar a escena, volteó a ver como con mucho desdén a Ángela Peralta, mexicana, bajita, morena, no muy agraciada, y le dijo, voy a cantar. Cuando regresó de cantar, le dijo, así se canta en Italia. Entonces Ángela Peralta no hizo ningún comentario, entró a cantar. Cuando sale de cantar, se le acerca a Adela Patti y le dice, así se canta en México. Entonces la gran cantante italiana Adela Patti le dijo, no, así se canta en el cielo. Con esto la abraza y le dio a entender que cantaba mejor que ella. Esta anécdota para todo mexicano debe ser muy significativa porque esta mujer se ganó al público y a la cantante más famosa de la época. No viene al caso, pero igual lo menciono, que otra cantante que no era nada agraciada era precisamente la cantante francesa, que era bajita, feíta, feuchita, pero que conquistó
a París, a toda Francia y a todo el mundo, y que también tenía una fisonomía similar a la de Ángela Peralta. Quiere decir que a veces pues no se necesita ser muy bello, simplemente tener una voz privilegiada, como en el caso de Ángela Peralta. Claro, además hay que rescatar que ella nace en una familia muy humilde, sin embargo estudia en el Conservatorio Nacional de Música. Su debut es alrededor de los 15 años, con la obra El Trovador de Giuseppe Verdi, que representa su debut en el Teatro Nacional, y esto es lo que hace que inicie un viaje por Europa o por las principales ciudades europeas: Roma, Florencia, Madrid, San Petersburgo. Y en la Scala de Milán precisamente debutó en 1862 con Lucía de Lammermoor de Donizetti, y que a partir de eso, con un reconocimiento, como bien has dicho, internacional en Europa, y hay que señalar que a ella se le considera como una soprano coloratura, que quiere decir que es la que alcanza las notas más altas. Y como sucede en ocasiones con este reconocimiento internacional que tenía en Europa, fue cuando el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano, la invita a venir a México. Ella regresa por invitación de Maximiliano, que obviamente fue recibida de manera espectacular, y en regreso a México ella debuta en el actual Teatro Degollado de Guadalajara, que en aquellos tiempos se llamaba Juan Ruiz de Alarcón. Hay que señalar, como bien nos decía la maestra Muchategui, ella muere en Mazatlán de fiebre amarillo, pero en los Altos del Trato Rubio de la época, puesto que ahí vivía. El reconocimiento más importante de la época se considera en mayo de 1873 en el Teatro de San Miguel de Allende, que llevaría posteriormente su nombre. Con tristeza hay que señalar que ella muere antes de que empiecen a hacerse las grabaciones de las voces, y entonces desafortunadamente no tenemos forma de los modernos o los actuales de escucharla. Hay que señalar, sin embargo, que hay algunas versiones, sobre todo en internet, que señalan que es ella, aunque parece que es una discípula de ella. Hay que recordar que también ella, aparte, tocaba el arpa, el piano, y fue compositora. Entonces sí, lo que sí tenemos acceso es a las piezas que ella escribió, y una discípula de ella, que de momento ahora no me recuerdo cómo se llama, es la que está en internet, aunque hay algunas personas que identifican, al ser ella la autora de la obra, que es la que canta, pero parece que por los años ella no llegó a grabar nada, y desafortunadamente pues solo tenemos el recuerdo, ¿no? Y cuando señalabas ahorita, que no tiene nada que ver, pero me vino a la mente y lo voy a decir, sí, o sea, todas las crónicas de la época señalan que Ángela Peralta pues no era guapa, bajita, gordita, pues la característica de mexicano. Una anécdota que seguramente tú conoces de Albert Einstein, que en algún momento de su vida, una de estas Miss Universo le señala que por qué no tienen un hijo, que porque tendría su belleza y la inteligencia de Einstein. Y Einstein, con esa sabiduría nata, le contesta que no, que porque qué tal si es al revés. Exacto. Claro, entonces también eso, ¿no? La belleza, no, como bien decías, pues no tiene nada que ver con la inteligencia o el reconocimiento, porque imaginamos que a la hora de que ella empezaba a cantar, pues realmente se olvidaban, ¿no? de su figura, y hay que recordar que el sobrenombre de ella es el ruiseñor mexicano, ¿no? Que es quizás en la forma cariñosa que se le denominó en su momento y en la época. Volvemos entonces a nuestro recorrido por Querétaro, y quizás ahora
de las calles que están alrededor. Ya nos has dicho la de Ángela Peralta y alguna otra o alguna anécdota que nos puedas contar de... Pues me gustaría, hace un momento que mencioné a la cantante francesa, no dije el nombre, es Edith Piaf, pero creo que todo el mundo lo sabe, que también era muy menudita y no era guapa, que incluso dicen que la persona que la asesoraba le decía que siempre saliera a escena de una manera muy sencilla y vestida de negro para que no llamara más la atención su atuendo que su voz. Y bueno, esta es otra anécdota que me acordé ahorita de Edith Piaf, que tenía algunas características muy similares a las de Ángela Peralta. Bueno, siguiendo por las calles de Querétaro, cada una tiene una historia, cada balcón, cada jardinera, todo. Pero hay un monumento que es emblemático, que es el acueducto de la ciudad de Querétaro. De hecho, en todos los recuerditos, los llamados souvenirs, y en todas las tarjetas postales se pone precisamente la imagen del acueducto porque es como icónica. Y resulta que este acueducto tiene una historia muy interesante y en el fondo de la historia está también un personaje femenino, que es de veras para recordarlo y para saberlo. El acueducto, antes que nada, es una construcción que tiene 74 arcos, que empiezan desde muy pequeñito hasta el más alto, y todo esto lleva aproximadamente 1.300 metros. La construcción duró cerca de 10 años y fue construido por un marqués que tiene un nombre extremadamente largo, tan largo como el acueducto, que es el marqués Juan Antonio de Urrutia y Arana Pérez Escoriza Echavarría. Y que en 1699, para agradar a una novicia que a él le gustaba mucho y que era parienta de su esposa, cuando le dijo que qué podía hacer por ella, le dijo, por mí nada, pero por el pueblo puede hacer algo. Puede hacer que el agua llegue a nuestra ciudad porque no tenemos manera de que el agua llegue. Entonces, Sor Marcela, que se encontraba por hacer sus votos en Capuchinas, curiosamente en el convento de Capuchinas estuvo prisionero Maximiliano, le dijo que esa sería una manera de agradarla. Y entonces él se dio a la tarea de mandar construir el acueducto y cuando terminó, 10 años después, él se acercó a ella para decirle que ya había concluido la obra, que ella le había pedido y que pues él esperaba en reciprocidad pues algo de ella. Y ella le dijo, mire señor Marqués, yo de todas maneras voy a profesar, voy a hacer mis votos, pero le doy las gracias y prometo rezar todas las noches un Padre Nuestro y un Ave María por esa obra de amor que usted hizo. Pero fue todo lo que le dio esta novicia al marqués. De todas maneras, el beneficiario fue el pueblo de Querétaro porque desde entonces tiene un hermoso acueducto que surte de agua a la ciudad. O sea, es una historia de amor, de arquitectura, es ícono de la ciudad y creo que no hay quien no conozca este acueducto cuando va a visitar Querétaro. Sí, yo creo que la imagen es de inmediatamente identificamos con Querétaro. Vamos a una pieza musical o después de la pausa y simplemente ahorita les anuncio que vamos a escuchar Querétaro, mi libertad. Es una canción escrita e interpretada por José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro, así se le conoce, y que la compuso cuando Querétaro fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta hermosa canción, que en palabras del propio autor, describe con poesía musicalizada lo que un pintor fotografía con su pincel sobre la ciudad, la gente y sus costumbres. Estamos en corte, ahorita volvemos, en 3 minutos. ¿Pero eso se escuchó o lo repito lo que dije? No, sí, se escuchó. Ah, ok. Concluimos, pero te digo que si quieres decir alguna otra cosa. Pues que ya aprendieron a Chucho el Roto en Querétaro. Bueno, es un detalle curioso. Y nada, nos van a quedar como 5 minutos, 7 minutos. Perfecto. Sí, hay que alargarlo, que hay las películas al respecto, ¿no? Las películas al respecto. Ah, sí. Chucho.
escucharon de qué récord, porque yo estuve seleccionando porque hay unas Muy fuerte, sí. así es que esperamos que haya estado la ver si se encontraron, porque sí, hay unas muy pícaras ahí, entonces, sí, porque como cambian los versos y eso. Exactamente. Sí. Espero que la hayan escuchado, que digan, que ya nos hayan censurado. Ojalá. Luego lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. Sí, mira la foto, ¿no? Sí. Yo creo que aquí la favorece, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente. Bueno, la pregunta es si hacía fotografía en la época, ¿no? O hacían retratos, porque retratos pintados, pero la fotografía de veras cuando nace. Sí, ¿no? Ese sería un dato importante. Continuamos en 20 segundos. Regresamos nuevamente con ustedes, disfrutando de este recorrido que la maestra Griselda Muchategui nos ha dado por la ciudad de Querétaro. Nos hemos trasladado, ¿verdad?, a ese hermoso lugar que muchas veces, a pesar de estar tan cerca de la ciudad y que es un paseo hermoso y que los invitamos, sobre todo ahora que estamos celebrando el centenario de la Constitución, a acercarse. Realmente la ciudad es bellísima y yo los invito a que vayan, vean un poco la ciudad y también la Constitución de 17, conocerla. Casi ya para concluir, Griselda, ¿algún otro punto de los paseos que sé que das y que disfrutas por la ciudad nos puedes comentar? Bueno, pues es interminable, pero lo más sobresaliente podría ser también la visita al Cerro de las Campanas, que no es un cerro, es una pequeña loma y tampoco hay campanas, pero se llama así porque cuando uno golpea una piedra contra otra, el sonido es precisamente muy similar al tañer de las campanas. Y bueno, como ahí fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, pues es un lugar digno de poderse visitar. Y en el interior de la capilla hay una pintura que algún pintor hizo a semejanza de la Piedad de Miguel Ángel, pero hay una mujer que tiene un cuerpo caído como si fuera precisamente la Piedad, pero el cuerpo es el de Maximiliano. Es una pintura muy bonita, muy bella de verdad, muy emotiva. Aparte del Cerro de las Campanas, me gustaría comentar muy brevemente que en ese recorrido que hizo Jesús Arriaga, más conocido como Chucho el Roto, justo cuando lo detienen es en la ciudad de Querétaro. Había ido allí para cometer uno de los más grandes robos de joyas que podía haber. Como habíamos comentado hace un momento, Querétaro es una ciudad minera, entonces está llena de ópalos y de todo tipo de piedras preciosas, y fue precisamente para cometer un gran robo. Lo logra, pero finalmente uno de los capitanes de la policía se da cuenta que este visitante es muy extraño, que viste muy bien, de ahí que se le llamara el roto. El rotito era la persona que en aquella época vestía muy bien, entonces era una persona catrina. Y entonces lo sigue y se dan cuenta que efectivamente en la casa que había rentado estaban todas las joyas que se habían robado. Y de allí ya lo llevan a San Juan de Ulúa, donde un tiempo después pierde la vida Jesús Arriaga. En la ciudad de Querétaro hay varios lugares que se llaman Chucho el Roto, tiendas, restaurantes, etcétera, porque fue un personaje muy querido por el pueblo, toda vez que se dice que de los grandes robos que hacía, parte de ellos repartía entre la gente. Entonces, pues no deja de ser un dato curioso también saber que allí fue aprendido y ya fue la última fechoría que hizo en la ciudad de Querétaro. Claro, es también uno de los íconos que podemos señalar, ¿no? Y las películas que se han hecho en relación al personaje, y casi puedo atreverme a decir, debe haber canciones que hacen referencia
a esta figura importante. Pues estamos ya por concluir. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, de escucharnos, y sobre todo al maestro Rojas Arévalo por permitirnos este espacio, a Fernanda, quienes están en cabina, que nos apoyan, nuestra gratitud por este espacio y que finalmente nos permite comunicarnos y estar con ustedes. Ahí en cabina nos están saludando. Gracias por acompañarnos y esperamos la próxima semana tener el favor de su atención y de reencontrarnos en este espacio de Societatis. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias.